El 31 de octubre, España fue testigo de uno de los episodios más inusuales de la relación entre la monarquía y el gobierno en tiempos recientes. Un enfrentamiento que, aunque permaneció en secreto durante días, salió a la luz gracias al periodista Miquel Jiménez, quien, durante su intervención en el programa Horizonte de Iker Jiménez, reveló una tensa confrontación entre el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la Dana, depresión aislada en niveles altos, que causó una catástrofe natural en la Comunidad Valenciana. El conflicto comenzó cuando, tras el desastre provocado por la Dana, Felipe VI tomó la decisión de enviar a la Guardia Real a las zonas más afectadas sin consultar previamente con el ejecutivo de Sánchez. De hecho, el 31 de octubre, apenas 2 días después de que se desatara la emergencia, el monarca comunicó públicamente su decisión de desplegar a la Guardia Real en Valencia para ayudar en las labores de recuperación. La respuesta de Pedro Sánchez no se hizo esperar. Visiblemente enfadado, cuestionó a Felipe VI sobre la legitimidad de su acción y le exigió saber quién le otorgaba la autoridad para tomar tal decisión sin haberla coordinado con el gobierno. Lo que siguió fue una respuesta tajante del rey, quien, de forma directa y categórica, replicó: «Soy el capitán general de los ejércitos». Esta afirmación no solo dejó sin palabras al presidente, sino que reflejó, en términos muy claros, el alcance de la autoridad del monarca en tiempos de crisis y de defensa nacional, un poder que, aunque históricamente limitado en muchos aspectos, sigue siendo relevante en circunstancias excepcionales. La respuesta de Felipe VI no solo se vio como una reafirmación de su rol como figura institucional, sino también como un recordatorio del protocolo militar y la jerarquía que otorgan a la Casa Real ciertas prerrogativas. Este incidente desveló la creciente tensión entre la monarquía y el gobierno de Pedro Sánchez, una relación que, hasta ese momento, había sido relativamente tranquila. Sin embargo, el contexto político y social en el que se desarrolló este enfrentamiento no puede ser ignorado. La Dana, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y otras zonas del Levante español, causó enormes destrozos materiales y humanos, y la gestión de la emergencia se convirtió en un tema crucial para el gobierno. En ese sentido, la intervención de la Guardia Real parecía una medida acertada y bien recibida por muchos, pero la forma en que se gestionó la respuesta inicial por parte del gobierno fue percibida como insuficiente y tardía por muchos de los afectados. La tensión en este conflicto no se limitó solo al ámbito institucional. Tuvo también repercusiones en el ámbito social. El 4 de noviembre, ambos, Felipe VI y Pedro Sánchez, se desplazaron a Paiporta, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, donde fueron recibidos por los vecinos y las autoridades locales. Sin embargo, mientras el monarca se acercaba a escuchar y consolar a los afectados, Pedro Sánchez sufrió una acogida mucho menos cálida. Según diversas fuentes, el presidente del gobierno fue objeto de gritos, desdén e incluso objetos lanzados hacia su vehículo mientras trataba de abandonar la zona. Esta diferencia en la acogida pública no pasó desapercibida, y reflejó la creciente frustración de la población ante lo que percibían como una respuesta tardía e ineficaz del gobierno a la tragedia. Por el contrario, la actitud del rey Felipe VI fue ampliamente valorada. Su presencia en la zona afectada, su cercanía con las víctimas y su disposición para escuchar a los afectados contrastaron con la retirada apresurada de Sánchez, que, como se mencionó anteriormente, fue recibido con hostilidad por parte de la población. El rey, en ese momento, mostró un liderazgo simbólico que no solo destacó la figura de la monarquía, sino que también puso en evidencia la falta de liderazgo por parte del presidente del gobierno en un momento de crisis nacional. Este enfrentamiento, aunque aparentemente personal entre dos figuras de alto perfil, pone en juego cuestiones mucho más profundas sobre el papel de las instituciones en tiempos de emergencia. La monarquía, representada por Felipe VI, mostró su capacidad para actuar de manera autónoma y rápida, aunque el hecho de no haber consultado con el gobierno antes de enviar a la Guardia Real abrió una discusión sobre la coordinación institucional en situaciones de crisis. La actuación del presidente Sánchez, por otro lado, reflejó lo que muchos consideran una gestión poco efectiva, pues el retraso en la respuesta del gobierno generó un sentimiento de abandono entre los afectados. El impacto social de este desencuentro es significativo. La ciudadanía, que experimentó la devastación de la Dana de manera directa, observó con atención las reacciones de sus líderes. La presencia activa del rey en las zonas afectadas fue vista por muchos como una muestra de responsabilidad y empatía, mientras que la actitud de Sánchez fue criticada por su falta de interacción con los afectados y su huida ante los abucheos. Este contraste de actitudes no solo ha puesto en duda la capacidad de respuesta del Ejecutivo, sino que también ha dado lugar a una nueva reflexión sobre el papel de la monarquía en la gestión de las crisis nacionales. Este tipo de incidentes alimenta una discusión más amplia sobre la relación entre el gobierno y la Casa Real.
Mientras algunos defienden la independencia y autonomía de la monarquía, otros cuestionan el papel que debe desempeñar en la toma de decisiones políticas, sobre todo en tiempos de emergencia. El rey, al actuar de forma decidida y tomar la iniciativa en una crisis de gran envergadura, ha dado un paso que muchos consideran acertado desde un punto de vista institucional, pero que, al mismo tiempo, ha generado críticas sobre la falta de coordinación con el Ejecutivo. Por su parte, la respuesta tardía del gobierno, que fue criticada por muchos como insuficiente e inadecuada, deja al descubierto las debilidades en la capacidad de respuesta de las instituciones frente a catástrofes naturales. A raíz de este enfrentamiento, la figura de Felipe VI ha salido, en muchos sentidos, reforzada. Su capacidad para actuar con rapidez y de forma independiente ante la emergencia ha sido valorada positivamente por gran parte de la opinión pública. Sin embargo, la figura del presidente Sánchez ha quedado empañada, no solo por la falta de liderazgo durante la crisis, sino también por las consecuencias que ha tenido para la imagen del gobierno en su conjunto. La huida del presidente de Paiporta, su desconexión con los ciudadanos y la tardanza en la respuesta institucional han dejado una marca en su reputación política que podría repercutir en su gestión a futuro. En conclusión, este enfrentamiento no solo es un episodio aislado de tensiones entre la monarquía y el gobierno, sino que refleja las profundas diferencias en la manera en que ambos actores abordan la gestión de las emergencias y los desafíos nacionales. En un contexto en el que la gestión política y la capacidad de respuesta ante crisis naturales son elementos clave para la estabilidad de un gobierno, este incidente pone en evidencia las áreas en las que el Ejecutivo debe mejorar, especialmente en su relación con la monarquía y la coordinación con las instituciones en momentos de crisis. Este conflicto entre el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez no solo ha sido una muestra evidente de la tensión entre dos figuras clave del Estado español, sino que también ha dejado al descubierto cuestiones mucho más profundas sobre la naturaleza de las instituciones en tiempos de emergencia. La dana que golpeó el levante español a finales de octubre generó una crisis humanitaria de gran magnitud, y la respuesta del gobierno español frente a esta tragedia natural se ha visto empañada por lo que muchos consideran una falta de liderazgo efectivo y coordinación entre las autoridades, lo que culminó en un episodio tenso entre la Casa Real y el Ejecutivo. Sin embargo, más allá de las críticas a la gestión gubernamental, este incidente ha abierto un debate fundamental sobre el papel que deben jugar las instituciones del Estado en momentos de crisis, la importancia de la coordinación entre ellas, y cómo esa relación puede influir en la percepción de la ciudadanía. Uno de los aspectos más destacados de este conflicto es la intervención del rey Felipe VI, quien, con su decisión de enviar la Guardia Real a las zonas afectadas por la dana sin consultar previamente con el Ejecutivo, no solo reafirmó su rol institucional como capitán general de los ejércitos, sino que también dejó claro que, en momentos de crisis, la monarquía puede jugar un papel crucial en la respuesta a situaciones extremas. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que tradicionalmente, en situaciones de emergencia, la intervención de la Casa Real en cuestiones de gestión política y operativa suele ser más simbólica que práctica. Sin embargo, el contexto de la catástrofe natural, sumado a la falta de una respuesta inmediata por parte del gobierno, llevó al monarca a actuar con rapidez, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad institucional que recaía sobre su figura. La figura del rey Felipe VI ha salido, en este sentido, reforzada. Su acción rápida y decisiva fue vista por muchos como una muestra de liderazgo en un momento en el que la gestión de la emergencia era crucial. Frente a la falta de una respuesta gubernamental inmediata, Felipe VI asumió un papel activo, mostrando que las instituciones del Estado, aunque estén separadas por diferentes niveles de poder, deben ser capaces de actuar con coherencia y eficiencia cuando el bienestar de la ciudadanía está en juego. Esto se ha entendido como una reafirmación de su autoridad, pero también como un recordatorio de la importancia de la monarquía en tiempos de crisis, cuando el gobierno no logra dar la talla. Esta intervención de la Casa Real ha sido vista por algunos como una acción legítima para evitar un mayor sufrimiento a los ciudadanos afectados por la dana, sobre todo cuando se percibía que la respuesta gubernamental no era suficiente. Por otro lado, la gestión de Pedro Sánchez en esta crisis ha estado muy por debajo de las expectativas. La tardanza en la activación de la Guardia Real y la falta de coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia, junto con la percepción generalizada de que la respuesta del gobierno fue inadecuada, han generado un sentimiento de frustración en la población. El hecho de que el presidente del gobierno no estuviera presente en las primeras horas tras el desastre y su posterior comportamiento, que muchos consideraron desconectado de las necesidades inmediatas de los afectados, ha puesto en evidencia la fragilidad de su liderazgo en situaciones críticas. Además, su enfrentamiento con Felipe VI, que quedó claramente reflejado en la controversia sobre la intervención de la Guardia Real, ha empañado aún más su imagen como líder en un momento en el que se requería unidad y rapidez. La gestión de las emergencias es uno de los aspectos más delicados para cualquier gobierno,
y la falta de respuesta inmediata ante una catástrofe natural pone en evidencia debilidades importantes en la capacidad de un ejecutivo para manejar situaciones de crisis. La percepción de que Pedro Sánchez y su equipo no estaban suficientemente preparados para afrontar la magnitud del desastre es algo que puede tener consecuencias graves en términos de su credibilidad política. En este sentido, el presidente Sánchez se enfrenta a la difícil tarea de restaurar la confianza de la ciudadanía, no solo en su capacidad para manejar emergencias, sino también en su habilidad para tomar decisiones rápidas y eficaces cuando el país se encuentra en peligro. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos de actuación ante emergencias y de mejorar la coordinación entre las instituciones. La eficacia de la respuesta ante una crisis no solo depende de la capacidad de los actores gubernamentales y de la administración central, sino también de la agilidad con la que se logren coordinar los distintos niveles de gobierno, las fuerzas de seguridad, las instituciones de emergencia y, en este caso, la Casa Real. La intervención de Felipe VI en la gestión de la Dana resalta un problema que ha estado presente en la política española durante años: la falta de coordinación efectiva entre los diferentes actores del Estado, lo que se traduce en respuestas fragmentadas e ineficaces ante situaciones de emergencia. La rapidez con la que Felipe VI actuó demuestra que, cuando las instituciones no están alineadas, es necesario que alguien asuma el liderazgo, y en este caso, fue el monarca quien, sin consultar con el gobierno, decidió dar el paso. Esto nos lleva a plantearnos si el papel de la Casa Real en las emergencias debería ser reconsiderado. Aunque la monarquía tiene una función representativa y simbólica, en situaciones como la de la Dana, en las que la respuesta del gobierno es percibida como insuficiente, surge la pregunta de si la Casa Real debería tomar un rol más activo en la gestión de estas crisis. La figura del rey Felipe VI, al actuar con rapidez y decisión, ha reforzado la percepción de que el monarca tiene un papel importante en la unión de las instituciones y en la movilización de recursos en momentos críticos. Sin embargo, también se abre un debate sobre hasta qué punto la intervención de la Casa Real debe interferir con el poder ejecutivo y con la labor del gobierno. El otro aspecto que queda claro tras este conflicto es la fragilidad del liderazgo político en tiempos de crisis. Mientras Felipe VI mostró un comportamiento que fue visto como firme y resolutivo, el presidente Sánchez tuvo que enfrentarse a la percepción de que había fallado en su capacidad para liderar durante una de las mayores catástrofes naturales que ha vivido el país en los últimos años. La falta de una respuesta inmediata, la confusión y el retraso en la activación de los recursos necesarios, junto con la escasa presencia de Sánchez en los primeros días de la emergencia, generaron una sensación de desconexión con los afectados y con la realidad de la crisis. Esto puede tener consecuencias duraderas en la imagen pública del presidente, que se ha visto desplazado por la figura de un monarca que actuó con rapidez y determinación. Finalmente, este episodio pone de manifiesto la necesidad urgente de abrir un debate profundo y constructivo sobre la coordinación entre las instituciones del Estado en momentos de crisis, especialmente cuando se enfrentan situaciones de gran envergadura, como desastres naturales o emergencias de carácter nacional. La capacidad de reacción de un gobierno es esencial, pero no es suficiente por sí sola para garantizar una respuesta eficaz y rápida. Lo que está en juego es la coordinación y la capacidad de las diferentes instituciones para alinearse y actuar de manera conjunta, con un enfoque único y claro, que evite la descoordinación y la confusión. En situaciones de emergencia, la ciudadanía espera una respuesta unificada y eficiente que demuestre que el sistema de gestión de crisis funciona sin obstáculos entre los diversos actores del Estado. Sin una coordinación eficaz, lo que se logra es una multiplicidad de acciones desordenadas, y a menudo, contradictorias, que pueden empeorar la situación en lugar de mejorarla. El conflicto que ha surgido entre el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez ha puesto en evidencia la falta de alineación entre las instituciones del Estado durante una crisis. El monarca, actuando con la autoridad que le confiere su cargo, intervino de manera inmediata enviando a la Guardia Real a las zonas afectadas, una decisión que no fue consultada previamente con el gobierno. Esto, lejos de ser simplemente una decisión política o protocolaria, refleja una carencia de comunicación fluida y efectiva entre las instituciones que, en teoría, deben trabajar juntas para gestionar la emergencia. Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez ha quedado marcado por una respuesta más tardía, desorganizada y, en muchos casos, mal percibida por la ciudadanía y los medios. La falta de presencia inmediata del presidente del gobierno, su escaso contacto con los afectados y la imagen de que la respuesta estatal no fue lo suficientemente eficaz en los primeros momentos, ha creado una fisura en la confianza pública hacia la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. Este desencuentro no solo tiene implicaciones políticas inmediatas, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo en la percepción pública del gobierno y su capacidad para gestionar situaciones de emergencia. Las crisis revelan las fortalezas y debilidades de los gobiernos, y cuando la respuesta no es adecuada, lo que se genera es una sensación de desconfianza entre los ciudadanos.
Cuando la gente necesita respuestas claras y rápidas de sus líderes, la falta de coordinación o la excesiva burocracia pueden ser interpretadas como signos de ineficiencia o desinterés. En este contexto, la reacción del rey Felipe VI, que se adelantó al Ejecutivo en una crisis de tal magnitud, ha sido vista por muchos como una intervención oportuna y decidida, mientras que la actitud del presidente Sánchez ha sido interpretada como una muestra de debilidad y falta de liderazgo. La monarquía, con su capacidad de actuar sin los mismos límites burocráticos que el gobierno, mostró un compromiso directo con los afectados, algo que fue percibido como una fortaleza en la gestión de la crisis. Lo que está claro es que este desencuentro entre el gobierno y la Casa Real puede tener repercusiones importantes no solo en la relación personal y profesional entre Felipe VI y Pedro Sánchez, sino también en la percepción pública de la capacidad del gobierno para gestionar este tipo de emergencias. El hecho de que la figura del monarca se haya mostrado activa y dispuesta a intervenir, frente a la imagen del Ejecutivo que quedó atrapado por la falta de una respuesta clara y decidida, puede tener efectos negativos para la reputación de Sánchez y su equipo. Las crisis no solo exigen una respuesta rápida, sino también una gestión que demuestre liderazgo, eficacia y empatía con la población afectada. La política de gestión de la crisis que se implementa en el terreno no puede limitarse a una serie de declaraciones públicas y promesas. Debe reflejarse en una acción real y palpable que se vea, se sienta y se valore en las zonas afectadas. Si bien es cierto que la figura del monarca no tiene un papel directamente implicado en la gestión de las emergencias, esta situación ha mostrado cómo su actuación puede marcar la diferencia en momentos de incertidumbre y desconfianza. Mientras tanto, el gobierno se enfrenta ahora a una situación más compleja, en la que debe no solo justificar su falta de intervención inmediata, sino también mejorar sus procedimientos de respuesta ante crisis de gran escala para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia, la cercanía con los afectados y la capacidad para movilizar rápidamente recursos son cuestiones esenciales que deben abordarse si el gobierno quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en su capacidad para afrontar emergencias con eficacia. Además, este episodio refleja la importancia de que las instituciones del Estado definan claramente sus roles en el manejo de crisis de gran magnitud. La Casa Real, en este caso, actuó con la determinación de movilizar recursos rápidamente para salvar vidas y ayudar a las víctimas del desastre, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez tuvo que enfrentarse a una situación donde las decisiones estaban siendo tomadas sin su intervención directa, lo que puede haber socavado la autoridad del Ejecutivo. En este sentido, la gestión de crisis debería ser un proceso compartido en el que todas las instituciones, incluida la monarquía, trabajen de forma conjunta para el beneficio de la población, con un marco claro de cooperación y respeto a las competencias de cada uno. Este tipo de situaciones resalta que no siempre es suficiente con delegar todo el poder en una sola institución, sino que es fundamental que todos los actores involucrados trabajen de manera fluida, con una coordinación eficaz, para poder dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. La falta de una respuesta adecuada del gobierno podría ser vista como una señal de que las instituciones responsables de la gestión de emergencias deben revisar sus protocolos y estructuras de comunicación. Si las instituciones están en desacuerdo o no son capaces de trabajar juntas de manera efectiva, los afectados por la crisis son los primeros en sufrir las consecuencias de esa falta de cohesión. Este episodio deja claro que la gestión de emergencias debe ser vista como un esfuerzo conjunto y no como un terreno de competencia política entre instituciones, que puede diluir la eficacia de la respuesta y aumentar la frustración de los afectados. La coordinación entre los diferentes niveles del gobierno, las comunidades autónomas, las Fuerzas Armadas y la Casa Real no debe verse como una formalidad, sino como un mecanismo crucial para garantizar que la respuesta ante una crisis sea ágil, coherente y capaz de resolver de manera efectiva los problemas de las personas que más lo necesitan. En última instancia, este episodio, lejos de ser una simple disputa entre el rey y el presidente, pone de manifiesto un debate mucho más amplio sobre cómo debe organizarse y gestionarse la respuesta ante crisis de gran magnitud en España. La forma en que se gestionan estos eventos no solo influye en el bienestar inmediato de las personas afectadas, sino que también tiene implicaciones para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas. Sin una adecuada coordinación entre las partes, cualquier crisis, por grave que sea, corre el riesgo de convertirse en una oportunidad perdida para demostrar la solidez y la capacidad del Estado para dar una respuesta coherente y eficaz.